En las faldas de los volcanes, donde el aire se enrarece y las sombras danzan al compás de antiguos murmullos, existía un pueblo que tejía su vida en torno a la devoción y al temor. Las iglesias, con sus bóvedas imponentes y vitrales que filtraban la luz en mosaicos de fe, eran el corazón latente de esta comunidad. Pero bajo el manto de la piedad se escondía una historia que las campanas callaban y los confesionarios enterraban: la verdadera naturaleza de la Llorona. No la figura etérea de los cuentos para asustar niños, sino un espectro con raíces profundas en la tierra misma, un dolor tan antiguo que se había convertido en leyenda, una leyenda que la propia Iglesia, en su afán por controlar las narrativas del alma, se había empeñado en distorsionar y ocultar. Esta no es la historia que se cuenta en los altares, ni la que se susurra en las noches de luna menguante. Esta es la versión que se borró de los códices, la verdad que se ahogó en el incienso, y el miedo la que se disolvió en la tinta de los decretos eclesiásticos. La vida en San Mateo se regía por un orden casi inmutable, una coreografía de rituales y costumbres que dictaban el paso de las estaciones y el curso de las vidas. Los días transcurrían entre el trabajo en las milpas, el cuidado de las cosechas y las largas horas dedicadas a la oración. La iglesia de San Miguel Arcángel, con su fachada de cantera desgastada por el tiempo y los elementos, era el epicentro de esta existencia. Su párroco, el padre Mateo, un hombre de rostro severo y ojos que parecían haber contemplado demasiados pecados, era el guardián no solo de las almas, sino también de la historia oficial. Se decía que poseía reliquias de santos venerados y que sus sermones tenían el poder de sanar o de condenar. Sin embargo, poco se sabía de su verdadera labor, de las noches que pasaba en la biblioteca polvorienta de la sacristía, descifrando antiguos pergaminos y sellando con cera virgen los secretos que la Iglesia había decidido mantener bajo llave. El problema, o más bien la sombra que se cernía sobre San Mateo, era un malestar sutil pero persistente, una inquietud que no se manifestaba en forma de sequías o pestes, sino en la opresión silenciosa de lo no dicho. Los niños nacían con una melancolía innata. Los adultos cargaban con un pesar que el paso de los años no aliviaba, y las mujeres, en particular, parecían vivir bajo un velo de tristeza perpetua. Los ancianos contaban historias fragmentadas, ecos de un pasado violento y de una injusticia ancestral que resonaban en los huesos del pueblo. Hablaban de un pacto roto, de una ofrenda mal entendida, de un grito ahogado que se negaba a ser silenciado por los rezos. La figura de la Llorona en San Mateo no era solo un cuento de advertencia, sino una presencia palpable, una herida abierta en la memoria colectiva que la Iglesia se esforzaba por suturar con dogmas y penitencias sin comprender, o quizás sin querer comprender, la verdadera raíz de su dolor. La singularidad de esta narrativa reside en su propósito de desenterrar precisamente esa raíz. No se trata de una reinterpretación folclórica más de una leyenda popular, sino de una inmersión profunda en los estratos históricos y teológicos que dieron forma a la figura de La Llorona, y más importante aún, en cómo la Iglesia con su poder y su influencia manipuló esta manifestación del dolor colectivo para servir a sus propios fines. Se explorará cómo un evento de profunda injusticia y tragedia, posiblemente ligado a la conquista y a la imposición de nuevas creencias, fue cooptado y transformado en un símbolo de pecado y arrepentimiento, despojándolo de su contexto original de resistencia y sufrimiento. La Iglesia, al redefinir a la Llorona como una mujer pecadora madre desdichada, castigada por su propio vicio, logró convertir una manifestación de la opresión en un espejo de la culpa, obligando a las mujeres a internalizar su dolor como una falla moral y a la comunidad a temer y rechazar aquello que en realidad debería haber sido comprendido y sanado. Este guión se adentra en los archivos olvidados en las grietas de la historia oficial para revelar la versión que la Iglesia quiso ocultar.
la de una madre que lloraba por la pérdida de sus hijos en circunstancias trágicas, un dolor tan puro y desgarrador que se convirtió en un eco eterno, un lamento que resonaba con la injusticia infligida no solo a ella, sino a toda una cultura. El camino que se abre ante nosotros es un viaje hacia lo desconocido, un descenso a las profundidades de la memoria reprimida. No buscaremos respuestas fáciles ni consuelos vacíos. En cambio, desvelaremos las capas de engaño y manipulación que han oscurecido una verdad fundamental sobre el dolor, la maternidad y la resistencia en el corazón de una cultura. Nos adentraremos en el silencio de los monasterios, en los mensajes ocultos de los rituales en las fisuras del dogma, para escuchar el verdadero grito de La Llorona, un grito que lejos de ser una advertencia de castigo, es un llamado a la comprensión, a la compasión y finalmente a la catarsis. La historia que descubriremos transformará nuestra percepción de la leyenda, revelando no solo el secreto que la Iglesia quiso ocultar, sino también la profunda humanidad detrás de un lamento que ha resonado a través de los siglos, esperando ser escuchado en su verdadera y desgarradora esencia. Nos enfrentaremos a la fragilidad de las verdades impuestas y a la fuerza inquebrantable del espíritu humano que, incluso en la desolación, encuentra la manera de dejar su huella imborrable en el tapiz del tiempo. El aire de San Mateo, denso con el aroma a copal y a tierra mojada, guardaba más que los secretos de sus habitantes. Albergaba el eco de un dolor milenario. La devoción en este rincón del mundo no era una elección, sino una herencia, un manto pesado tejido con hilos de fe y de temor ancestral. Las iglesias, imponentes guardianas de piedra y fe, se erguían como faros de esperanza en medio de la bruma de lo desconocido, pero sus muros también habían sido testigos y cómplices del silenciamiento. La figura de la Llorona que se deslizaba en los relatos nocturnos como un espectro de lamento y advertencia era mucho más que un cuento para infundir miedo. Era la encarnación de una tragedia profunda, una herida que la Iglesia, en su afán de moldear la conciencia colectiva, se había propuesto reescribir enterrando la verdad bajo capas de dogma y penitencia. Esta narrativa no se limita a la versión popular que se transmite en susurros. Se adentra en las profundidades de lo que fue deliberadamente ocultado en la historia, que las campanas callaban y los confesionarios buscaban expiar. El secreto que la Iglesia quiso ocultar sobre el verdadero origen del lamento eterno. La vida en San Mateo transcurría bajo un sol que parecía bendecir pero también quemar, en un ciclo perpetuo de siembra y cosecha, de nacimiento y muerte, todo ello enmarcado por la omnipresencia de la fe. La iglesia de San Miguel Arcángel, con su fachada labrada en cantera, se erguía como el centro neurálgico de esta existencia ritualizada. El padre Mateo, un hombre cuya mirada parecía haber escudriñado los abismos del alma humana, no solo presidía las ceremonias religiosas, sino que también era el custodio de una historia particular, una que se escribía no en los sermones dominicales, sino en los pergaminos antiguos que guardaba celosamente en la sacristía. Se rumoreaba que poseía fragmentos de reliquias sagradas, objetos imbuidos de un poder capaz de influir en el destino de los fieles. Sin embargo, su labor más crucial, y la más secreta, radicaba en la preservación de narrativas que la propia institución eclesiástica había decidido silenciar, sellándolas con el rigor de la tradición y el peso de la autoridad. El malestar que flotaba en el aire de San Mateo no se manifestaba con la furia de un cataclismo natural, sino con la insidiosa lentitud de una enfermedad crónica. Era una opresión sutil, un eco de lo no resuelto que se filtraba en la cotidianidad. Los niños manifestaban una melancolía precoz. Los adultos cargaban con un peso invisible que el tiempo no lograba disipar, y las mujeres especialmente parecían habitar un mundo teñido por la tristeza. Los ancianos, con la sabiduría frágil de quienes han visto demasiado, compartían fragmentos de un pasado turbulento, de una injusticia que se negaba a ser olvidada.
Sus relatos hablaban de promesas rotas, de ofrendas que se habían tornado en tragedia, de un grito primordial ahogado por los cánticos litúrgicos. La Llorona, en San Mateo, trascendía la mera figura del espectro. Era una presencia viva, una cicatriz colectiva que la Iglesia intentaba cerrar con dogmas y penitencias, ignorando, o quizá temiendo, la verdadera naturaleza de su origen. La singularidad de este relato radica en su audacia para desenterrar precisamente esa raíz oculta. No se trata de una simple relectura de un mito popular, sino de una inmersión crítica en los cimientos históricos y teológicos que moldearon la figura de la Llorona, y fundamentalmente en cómo la Iglesia, ejerciendo su inmenso poder, manipuló esta manifestación del dolor colectivo para sus propios fines. Se explorará cómo un evento de profunda injusticia y desolación, intrínsecamente ligado a la conquista y a la imposición de nuevas creencias, fue cooptado y pervertido, transformado de un símbolo de resistencia y sufrimiento en una figura de pecado y castigo. La Iglesia, al redefinir a la Llorona como una madre pecadora, una desdichada atormentada por sus propios vicios, logró invertir la narrativa de la opresión, convirtiéndola en un espejo de la culpa individual. Así, el dolor colectivo fue internalizado como una falla moral, y la comunidad aprendió a temer y rechazar aquello que, en realidad, requería comprensión y sanación. Este guión se sumerge en los archivos olvidados, en las grietas de la historia oficial, para desvelar la versión que la Iglesia quiso ocultar. La de una madre que lloraba por la pérdida de sus hijos en circunstancias trágicas, un dolor tan puro y desgarrador que se convirtió en un eco eterno, un lamento que resonaba con la injusticia infligida no solo a ella, sino a una cultura entera. El sendero que se despliega ante nosotros es una travesía hacia lo insondable, un descenso a las capas más profundas de la memoria colectiva. No se ofrecerán respuestas preconcebidas ni consuelos superficiales. En cambio, se desmantelarán las capas de engaño y manipulación que han oscurecido una verdad fundamental sobre el dolor, la maternidad y la resistencia en el corazón de una cultura. Nos adentraremos en el silencio de los archivos eclesiásticos, en los significados velados de los rituales, en las fisuras del dogma, para escuchar el verdadero grito de la Llorona. Un grito que, lejos de ser una advertencia de condena, es un poderoso llamado a la comprensión, a la compasión y, en última instancia, a la catarsis. La historia que desvelaremos tiene el poder de transformar nuestra percepción de la leyenda, revelando no solo el secreto que la Iglesia quiso ocultar, sino también la profunda humanidad que subyace a un lamento que ha resonado a través de los siglos esperando ser escuchado en su verdadera y desgarradora esencia. Nos confrontaremos con la fragilidad de las verdades impuestas y con la fuerza inquebrantable del espíritu humano, que incluso en la más profunda desolación, encuentra la manera de dejar su huella imborrable en el tapiz del tiempo. Ahora, profundicemos en las implicaciones de esta manipulación eclesiástica, examinando cómo el concepto de pecado y culpa se impuso sobre la narrativa original del lamento. La Iglesia, al despojar a la figura de su contexto de opresión y violencia, la transformó en un arquetipo de la madre pecadora, una representación de la debilidad moral que debía ser temida y evitada. Esta reconfiguración no fue un mero ejercicio teológico. Tuvo consecuencias directas y devastadoras en la vida de las mujeres de San Mateo y de otras comunidades. Se les inculcó la idea de que el sufrimiento, particularmente el asociado a la pérdida o al dolor, era una manifestación de su propia imperfección, un castigo divino por transgresiones ocultas o confesadas. Por ejemplo, en las prédicas del Padre Mateo, se aludía a menudo a la necesidad de la sumisión y la obediencia como antídotos contra la tentación del lamento impropio, sugiriendo que el dolor de la Llorona era resultado de su desobediencia o de una pasión desmedida. Aunado a esto, la Iglesia capitalizó el miedo inherente a lo desconocido para reforzar su autoridad. La imagen de la Llorona,
ahora desprovista de su humanidad trágica y convertida en un ente malévolo, se convirtió en una herramienta de control social. Se utilizaba para disuadir a las mujeres de cuestionar las estructuras de poder patriarcales, de expresar su descontento o de buscar autonomía. Si una mujer se atrevía a desafiar las normas establecidas, su comportamiento podía ser sutilmente comparado con la desesperación pecaminosa de la Llorona, sembrando la duda y el temor en su propia conciencia y en la de quienes la rodeaban. Consideremos, por ejemplo, el caso de Elena, una joven que buscaba un oficio más allá de las labores domésticas tradicionales. Se le advirtió, no directamente, sino a través de comentarios velados durante la confesión, sobre los peligros de la ambición deshonesta, que podía llevar al alma por caminos oscuros, evocando implícitamente la figura de la mujer atormentada. Más allá de la imposición de la culpa, la estrategia eclesiástica implicó un deliberado borrado de memoria histórica y cultural. La narrativa original de La Llorona, que posiblemente se entrelazaba con ritos prehispánicos de duelo, ofrenda y conexión con los ciclos de la vida y la muerte, fue sistemáticamente suprimida. Se reemplazó por un relato que servía a la agenda de la evangelización, un relato que despojaba a la figura de sus raíces indígenas y la subsumía en el marco de la moral cristiana occidental. Esta amnesia cultural tuvo como efecto la pérdida de prácticas de sanación y consuelo comunitarias, que fueron sustituidas por la dependencia exclusiva de la mediación sacerdotal. De esta manera, la Iglesia no solo redefinió el significado del lamento, sino que también desmanteló los mecanismos tradicionales de afrontamiento del dolor, consolidando así su monopolio sobre el consuelo espiritual. Por consiguiente, la figura de la Llorona se convirtió en un símbolo de lo prohibido, de aquello que debía ser erradicado, y no en un recordatorio de la resiliencia humana frente a la adversidad. Además, la estrategia de la Iglesia no se limitó a la esfera de lo moral y lo espiritual. También tuvo un impacto tangible en la estructura social. Al asociar la figura del lamento con la transgresión, se reforzó la idea de que la maternidad, si no se ajustaba a un ideal de pureza y sacrificio absoluto, podía conducir a la perdición. Esto creó un ambiente de vigilancia constante y autocensura entre las mujeres, quienes temían que cualquier desviación de la norma pudiera ser interpretada como una señal de la influencia de la Llorona en sus vidas. Por ejemplo, las mujeres que experimentaban dificultades en el parto o que perdían a un hijo eran a menudo objeto de un escrutinio más riguroso y se les instaba a una penitencia más severa, bajo la premisa de que su dolor era una consecuencia de alguna falta no confesada. En contraste con la narrativa original, que podría haber ofrecido un espacio para el duelo colectivo y el apoyo mutuo, la versión impuesta por la Iglesia promovía el aislamiento y la vergüenza. Por último, es crucial entender que esta manipulación no fue un acto aislado, sino un proceso sistemático de reescritura de la historia para consolidar el poder. Al transformar un grito de dolor y resistencia en un cuento de advertencia sobre el pecado, la Iglesia logró desarmar una potencial fuente de crítica y oposición. La figura de la Llorona, despojada de su contexto de injusticia y sufrimiento, se convirtió en un vehículo para inculcar valores de obediencia y resignación. De este modo, lo que pudo haber sido un símbolo de la profunda herida infligida por la colonización y la imposición de nuevas creencias, se transformó en un recordatorio de la fragilidad moral individual, debilitando la cohesión comunitaria y fortaleciendo el control eclesiástico sobre las mentes y los corazones. Al contemplar el camino recorrido hasta este punto, se percibe cómo los hilos de la historia y la fe se entrelazan de maneras insospechadas, tejiendo una compleja urdimbre que redefine nuestra comprensión de lo que hemos dado por sentado. Las narrativas que antes parecían sólidas e inmutables, al ser observadas desde una nueva perspectiva, revelan fisuras, grietas por donde se filtra la luz de una verdad más profunda y a menudo más incómoda. La aparente solidez de las doctrinas,
al ser contrastada con los ecos de las memorias silenciadas, se desvanece, dejando al descubierto la arquitectura sutil pero poderosa de la influencia y la interpretación. No se trata de un simple desmantelamiento de creencias, sino de un redescubrimiento de la resonancia humana detrás de los símbolos que, a través del tiempo, han sido moldeados y resignificados para servir a propósitos que trascienden la simple devoción. Así como un río, al encontrar un cauce inesperado, altera el paisaje circundante, las ideas que hemos explorado cambian la forma en que percibimos el paisaje de nuestra propia historia cultural. Las corrientes subterráneas de la resistencia y el dolor, que antes fluían ocultas bajo la superficie de la narrativa oficial, ahora emergen, revelando la fuerza persistente de lo que se intenta reprimir. Esta confluencia de perspectivas nos invita a considerar la fragilidad de las verdades impuestas y la inmensa resiliencia de aquellas que nacen de la experiencia vivida del sufrimiento genuino y de la memoria colectiva que se niega a ser borrada. La convergencia de estos elementos nos prepara para una apreciación más matizada de cómo las leyendas y los mitos, lejos de ser meras fantasías, son espejos complejos de las luchas humanas por el significado y la justicia. En este punto de nuestra travesía narrativa, se hace evidente que la reconstrucción de una narrativa, especialmente una que ha sido deliberadamente alterada, implica más que la simple adición de nuevos datos. Requiere una reevaluación fundamental de los marcos interpretativos que hemos heredado. Las capas de significado que se han superpuesto a lo largo de generaciones, como sedimentos geológicos, ocultan la forma original del terreno. Al remover cuidadosamente estos estratos, no solo desenterramos el pasado, sino que también comprendemos la dinámica de poder que dio forma a nuestra percepción del presente. La convergencia de las ideas discutidas hasta ahora sugiere que la verdad en su forma más pura a menudo reside en la intersección de lo que se dice y lo que se oculta, en la tensión entre la historia oficial y los susurros de la memoria popular. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se vislumbra la necesidad de un cierre que honre la complejidad de lo descubierto. Las hebras de la fe, la historia y la influencia humana se han entrelazado de tal forma que la visión de un futuro más esclarecido se perfila en el horizonte. La forma en que hemos navegado por las complejidades de la interpretación y el poder nos ha preparado para un entendimiento más profundo, uno que trasciende la mera acumulación de información. Es como si al ajustar el enfoque de una lente, la imagen borrosa de lo que creíamos conocer comenzara a definirse con una nitidez antes inimaginable, revelando las texturas y los matices que el velo de la tradición había mantenido ocultos. Este proceso culminante no busca ofrecer respuestas definitivas, sino abrir un espacio para una apreciación más rica y resonante de la experiencia humana en su totalidad. El velo que cubría el verdadero lamento de La Llorona se ha descorrido, no para revelar una verdad simple y acabada, sino para exponer la complejidad de las narrativas que construyen nuestra comprensión del mundo. La Iglesia, en su afán de moldear la fe y el orden social, no solo distorsionó un mito, sino que reescribió la experiencia de innumerables mujeres, transformando el dolor de la pérdida en la culpa del pecado, el grito de injusticia en el susurro de la transgresión. Lo que en San Mateo y en tantos otros rincones de nuestra historia se vivió como una tragedia ancestral, fue hábilmente transformado en un espejo de la imperfección humana, una herramienta para el control y la sumisión. La figura etérea que deambulaba por las noches antes un símbolo de un sufrimiento profundo y compartido, se convirtió en un espectro de advertencia, un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia tanto a la ley divina como a la terrenal. Sin embargo, al desentrañar las capas de dogma y silencio, descubrimos que la fuerza del lamento original no reside en su poder para infundir miedo, sino en su resonancia con la herida abierta de la opresión. La versión que la Iglesia quiso ocultar es, en esencia,
un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad, un eco de las voces silenciadas por la conquista y la imposición cultural. Es la historia de una madre, cuyo dolor trasciende las interpretaciones teológicas, un dolor tan puro y universal que se negó a ser borrado por completo. Este dolor, despojado de su contexto sagrado y su significado comunitario, se convirtió en una carga individual, en una manifestación de debilidad, en lugar de ser un catalizador para la empatía y la sanación colectiva. La estrategia de convertir el sufrimiento en pecado, si bien efectiva para mantener el orden, también cercenó la capacidad de la comunidad para procesar y trascender su propia historia de dolor y pérdida. Ahora, con la comprensión de esta intrincada red de manipulación y memoria, la verdadera práctica comienza. No se trata de desestimar la fe o el legado de las instituciones, sino de mirar más allá de las narrativas impuestas, de escuchar las voces que resuenan en las grietas de la historia. Significa reconocer que las leyendas, lejos de ser meros cuentos, son portales a comprensiones más profundas de nuestra condición humana, espejos que reflejan no solo lo que fuimos, sino también lo que elegimos ser. La figura de la Llorona, despojada de las capas de pecado que la Iglesia le impuso, emerge no como un espectro de condena, sino como un símbolo de la profunda e inquebrantable conexión entre la pérdida, el amor y la memoria que persiste. Su lamento, al ser escuchado en su verdadera esencia, se transforma de una advertencia en un llamado a la compasión, a la empatía y a la reconciliación con las partes de nuestra historia que hemos preferido olvidar. Es un recordatorio de que el dolor, cuando es reconocido y compartido, tiene el poder de sanar, no de condenar. La tarea ahora es honrar esa verdad, permitiendo que el eco de ese lamento primordial nos guíe hacia una comprensión más auténtica de nosotros mismos y de nuestra historia compartida, reconociendo que la verdadera fuerza no reside en el silencio impuesto, sino en la valentía de escuchar y sanar juntos.